Factores estáticos y escoger nuestros demonios. Mi reciente incorporación al mundo de la política me ha proporcionado una nueva visión del toma y daca del mal menor y las compensaciones. Si la política es, como dijo Bismarck, el arte de lo posible, es esencial establecer primero qué se puede y qué no se puede cambiar. En toda situación se dan factores estáticos e inmutables que debemos aprovechar o evitar. También existen factores dinámicos en los que no tenemos competencia, ni podemos influir directamente. Identificar tales factores y lo que suponen para nuestra estrategia es esencial. ¿Cómo podemos transformar nuestros activos para obtener ventajas de esos condicionantes externos? ¿Estamos preparados para trabajar en nuestro propio contexto ambiental? Si estamos rodeados de un mercado cambiante, hemos de estar preparados para adaptarnos e invertir nuestra energía en reposicionarnos. Puede que en nuestra posición se den también factores estáticos, debilidades que no podemos remediar de manera directa. En ese caso debemos buscar un entorno donde esos fallos queden minimizados. Si en un lado del tablero se dan debilidades permanentes, yo recomendaría a la otra parte que atacara. Si mi estructura es tan mala que una estrategia de maniobras a largo plazo es inútil, intentaría endurecer el juego para crear una situación de ataque agresivo, privando a mi oponente de la posibilidad de sacar partido de mis debilidades. Todos los libros de texto hablan de la batalla por el control del Imperio Romano de 31 AC, en la que Octavio usó sus naves de forma más ágil y derrotó a Antonio y Cleopatra, que, tras numerosas batallas, seguían siendo invencibles en tierra. Octavio consiguió neutralizar al ejército de Antonio, obligándole finalmente a salir al mar a luchar, y Agripa, el brillante almirante de Octavio, venció en una batalla decisiva, o eso dice la historia. Esta lucha entre los desequilibrios y las compensaciones también se produce en el seno de la sociedad. Benjamin Franklin lo expresó claramente cuando dijo: aquellos que entregan la esencia de la libertad a cambio de la seguridad temporal, no merecen ni seguridad ni libertad. Gracias a la amenaza del terrorismo global, la American Patriot Act, un rimbombante acrónimo de proporcionar los instrumentos necesarios para interceptar y bloquear al terrorismo, y otras medidas similares propuestas por la Unión Europea son los ejemplos más recientes de la eterna batalla entre la seguridad y la libertad personal. Constantemente se producen intercambios entre la sociedad civil y el Estado, y el mundo corporativo participa también con sus innumerables prioridades. A lo largo de la historia, el Estado ha presionado hasta el límite para obtener el control, un gran error según Franklin. La famosa ley de Parkinson y sus axiomas explican por qué las burocracias se expanden inexorablemente. 1. Cuando su tendencia natural a crecer se une al deseo de poder y de control sobre el ciudadano del político es mejor estar alerta. Mi decisión de retirarme del ajedrez profesional y dedicarme de lleno a la política se basó, en gran medida, en que detecté la necesidad de unir las fuerzas de resistencia a la catastrófica expansión de poder autoritario del Estado en mi país natal. Representé los colores de mi país durante 25 años y creo que lo sigo haciendo. En la Rusia actual, el presidente Vladimir Putin está utilizando la seguridad para forzar el intercambio de libertad por control, aunque aparentemente la seguridad sigue sin conseguirse. Frente a la falta de transparencia, es difícil controlar los gastos, y sin un control de estos, la expansión del Estado es infinita. En Rusia, los ciudadanos actualmente están gravemente expuestos al abuso del poder estatal, porque la opinión pública no puede controlar a los funcionarios. Cualquier crítica a los funcionarios del Estado es calificada de extremismo, un término separado del de terrorismo únicamente por una coma en el libro de derecho de Putin. No es exactamente la ley marcial, digamos que es una ley marcial leve. La tendencia es siempre la misma, lo único que cambia con el tiempo son los detalles. Se trata de un patrón establecido desde el inicio de la sociedad moderna. Mussolini empleó ese método para imponer el fascismo en Italia en la década de 1920. Incluso con ejemplos tan recientes, dejamos que vuelva a suceder una y otra vez. Intercambiamos nuestra libertad por promesas de seguridad, y cuando esa seguridad no aparece, nos dicen que es por no haber cedido suficiente libertad. Las pautas y las reglas del juego son evidentes. La cuestión es si somos o no capaces de resistir a la tentación de hacer tales concesiones. Mientras no podamos obtener garantías de que los intercambios funcionarán, debemos al menos recordar la historia reciente.
En nuestra vida diaria hay desequilibrios que intentamos constantemente transformar en algo positivo. Aumentar el control significa encontrar el balance más favorable y trabajar constantemente para conseguir compensaciones positivas. Norman Mailer escribió que en cada momento estamos, o bien viviendo un poco más, o muriendo un poco. No existe la inmovilidad ni el equilibrio perfecto. Podemos, sin embargo, detener el tiempo, demorándonos en nuestra búsqueda constante de qué hacer después, y evaluar tranquilamente los pros y los contras. Podemos desobedecer las leyes de la termodinámica para crear energía y calidad a base de transformaciones positivas. Tigran Bartanovich Petrosian, URSS, 1929 a 1984. Boris Vasilievich Spassky, URSS/Francia 19372. Fuentes opuestas de sabiduría ajedrecística. Tigran Petrosian fue el 9º campeón del mundo y Boris Spassky fue el hombre que, en el segundo intento, le arrebató el título. Cuando entré en el torneo internacional por el campeonato mundial, aquellos compañeros de equipo soviéticos, juntos, fueron para mí como una especie de tutores profesionales. Seguían acumulando victorias y disponían de un gran bagaje como jugadores de primer nivel que compartir con una joven promesa. Disfruté de sus enseñanzas mucho antes de conocerles, gracias a un libro que describía el segundo torneo por el título mundial por el que se enfrentaron en 1969. Me regalaron aquel libro cuando era niño y aún sigo disfrutando solo con hojearlo y revisar aquellas partidas. Petrosian y Spassky también me dieron lecciones sobre el tablero. Ambos me vencieron en los primeros encuentros decisivos que disputé como jugador de élite. Más adelante, más viejo y más sabio, conseguí igualar mi puntuación profesional a la suya, en un 2-2. Petrosian fue el hombre que consiguió poner fin al reinado de Botvinnik. Al conquistar el título en 1963, el año que nací yo. Su formidable estilo defensivo se adecuaba perfectamente al juego del torneo, donde una victoria y ninguna derrota bastan para obtener la victoria. Botvinnik le hizo un cumplido inusual al hombre que le había vencido diciendo que la capacidad de Petrosian para evaluar analíticamente una posición era insuperable. Spassky era un jugador realmente versátil, capaz de combinar ataques espectaculares con un juego pausado basado en la maniobra. La primera vez que disputó el campeonato del mundo subestimó la capacidad de Petrosian para el juego complejo, y le costó muy caro. En el siguiente torneo de 1969, Spassky controló su agresividad y ganó. Desgraciadamente, es recordado sobre todo por perder el título contra Bobby Fischer en el famoso campeonato celebrado en Reykjavik, Islandia, en 1972. El temperamento despreocupado de Spassky no iba acorde con el ingente trabajo que exige una larga permanencia en la cumbre. Hombre de pensamiento liberal que nunca aceptó la mentalidad soviética, Spassky se casó con una francesa y emigró a Francia en 1976. Hoy día se define con orgullo como nacionalista ruso y monárquico. Acerca de Petrosian. Petrosian tiene la habilidad de ver y eliminar el peligro 20 movimientos antes de que aparezca. El talento de Petrosian hizo que me tambaleara. Tras conseguir una posición excelente, buscaba las maniobras que la consolidaran. Bobby Fischer. Petrosian, según sus propias palabras, algunos piensan que cuando juego soy excesivamente prudente, pero en mi opinión la cuestión es otra. Yo intento evitar el azar. Quienes confían en el azar deberían jugar a las cartas o a la ruleta. El ajedrez es algo muy distinto. Acerca de Spassky. Spassky posee una salud envidiable. Es un gran psicólogo que evalúa sutilmente la situación, sus fuerzas y las fuerzas de su adversario. Mikhail Botvinnik. Spassky, según sus propias palabras, el ajedrez, Gary, es un juego de reyes. Me dijo en 1986 cuando yo intentaba democratizar el deporte creando una asociación de grandes maestros. 10. Innovación. La originalidad exige mucho esfuerzo. La creatividad es una de las muchas cualidades humanas que a menudo se define como algo innato e inmutable, algo con lo que uno nace, o que debe limitarse a envidiar en los demás. A menudo oímos hablar de alguien con la mente fértil, rebosante de ideas, y no podemos menos de maravillarnos de la suerte de dicho individuo con tal material genético. En cuanto aparece en público alguien con una idea nueva o un invento, no cesan de preguntarle sobre la procedencia de dicha idea. A los músicos, incluso a los malos,
se les pregunta de dónde sacan las ideas para sus canciones. Después de una partida, a los jugadores de ajedrez se les pregunta cómo se les ocurrió determinada idea, o cómo dieron con el movimiento que les otorgó la victoria. O peor aún, suelen preguntarnos la razón de determinada metedura de pata. Como el talento que no se explota, si la imaginación no llega a expresarse es como si no existiera. Las ideas solo tienen influencia si se lanzan al espacio, donde se mezclan con otras y encuentran una aplicación práctica. Cada cerebro se enfrenta a cada problema de una forma particular, causada por una serie de experiencias concretas que cada persona experimenta. Como hemos visto antes, las tendencias y el estilo también desempeñan su papel en las decisiones que tomamos. Pero ello no significa que las soluciones y las innovaciones provengan obligatoriamente de la persona adecuada, en el momento preciso, como si nos las enviaran empaquetadas desde arriba. Si trabajamos y perseguimos un objetivo, la creatividad estará en nuestras manos. Para empezar, examinaremos tanto el poder como las limitaciones de la innovación. No todas las novedades tienen el mismo valor, y vale la pena pensar en un par de fiascos, además de en grandes éxitos, así como en las diferentes clases de innovación que existen. La primera categoría es la que está directamente relacionada con la creación y la invención. Tiene un impacto inmediato, soluciona un problema, desarrolla un producto tipo o responde a una pregunta. Pensemos en Arquímedes saliendo de un salto de la bañera y gritando «Eureka», al descubrir el concepto de flotabilidad y densidad. Pero ese modelo de creatividad, Eureka, genera muchos malos entendidos. La segunda categoría se refiere a las ideas a largo plazo, las que generan transformaciones evolutivas. Puede que durante generaciones sus efectos no sean evidentes, lo que significa a la vez que las causas tampoco se detectan. Primero, nos centraremos en el tipo más inmediato, los descubrimientos e invenciones que aparecen en los noticiarios y no solo en los libros de historia. Mejorar nuestra capacidad de innovación. Repasando ejemplos de famosos innovadores, llegaremos a acumular más que una recopilación de historias curiosas. Podremos obtener tanto inspiración como clarividencia, aplicarlas en nuestras vidas y aumentar el nivel de innovación. Debemos preguntarnos, ¿existe una forma distinta de abordar este asunto? Pensemos primero en el objetivo, luego en los medios, y permitámonos considerar ideas nuevas y experimentar métodos alternativos. Todos conocemos muy bien nuestros propios problemas, de modo que nadie está mejor cualificado para descubrir soluciones innovadoras para ellos. No sucederá de la noche a la mañana, pero si seguimos esforzándonos, acabará sucediendo. Es tan poco veraz la historia de la manzana que le cayó encima a Isaac Newton como la leyenda americana sobre Washington y el cerezo. Además, la mitología nos proporciona una historia de sobra conocida sobre el fruto aciago. A todos nos gustan las buenas historias, especialmente las que evitan mencionar los enormes esfuerzos que exigieron esos supuestos golpes de genialidad. A los seres humanos nos gusta destacar los aspectos divertidos y triviales de la grandeza. Si buscamos a Newton en Internet, nos parecerá que sus inventos de la gatera y el cálculo fueron igualmente trascendentes para la humanidad. Ya hemos hablado de la enorme capacidad de trabajo de Thomas Edison, y ese ejemplo es la clásica refutación del mito de Eureka. Todos y cada uno de los grandes descubrimientos son la suma de conocimientos previos, trabajo duro y reflexión sistemática. Creer en los milagros sirve para los cuentos infantiles, pero no nos sirve como inspiración. Podemos esforzarnos en emular la constancia de Newton, pero no podemos competir con una manzana de la suerte. Incluso las ideas más asombrosas, que refutan completamente axiomas tradicionalmente aceptados, proceden de algún sitio. La conciencia interiorizada de lo anterior es imprescindible para avanzar. Tal como hemos visto, el primer campeón del mundo de ajedrez, Wilhelm Steinitz, contribuyó enormemente al desarrollo del juego. Sus textos del último tercio del siglo XIX fueron los primeros en desmenuzar los componentes de una posición y en elucidar las tramas de la estrategia. Steinitz racionalizó sus descubrimientos y a lo largo de su carrera los aplicó a sus partidas, transformando el caos del ajedrez romántico en orden científico. Esos conceptos revolucionarios, sin embargo, estaban firmemente basados en el análisis de un material anterior. Solo tras un detenido análisis y comprensión del viejo estilo pudo Steinitz embarcarse en una exitosa dirección nueva. Él fue el primero que,
en lugar de aceptar lo establecido, examinó el pasado con ojo crítico. Incorporó sus nuevas ideas a su propio juego, y ganó el primer torneo por el Campeonato del Mundo en 1886. El poder de la novedad. Las innovaciones en partidas de ajedrez concretas, al contrario de las teorías generales, están muy bien definidas. Surgen cuando se juega un movimiento que nunca antes se ha jugado en esa posición, lo que llamamos una novedad teórica, o su abreviatura, TN o N, tal como suele aparecer en las anotaciones ajedrecísticas. Dada la exhaustiva preparación profesional y el uso de bases de datos informáticas, se podría pensar que las innovaciones son difíciles hoy día. En algunas variaciones se puede sobrepasar el 20º movimiento, lo que suele suponer más de la mitad de los movimientos de una partida, antes de divergir de partidas y análisis ya conocidos. Debo señalar que solo porque una variación ya se haya jugado no significa que ambos jugadores sean conscientes de ello. Una base de datos de varios millones de partidas puede mostrar instantáneamente dónde divergieron las partidas anteriores, pero incluso el gran maestro mejor preparado puede llevarse una sorpresa y comprobar más tarde que se ha pasado varias horas en el tablero reinventando la rueda, repitiendo los movimientos de una vieja partida. El ajedrez es suficientemente variado y complejo para asegurar que esas cosas son las excepciones y no la regla. Muchas partidas consiguen posiciones originales antes de 15 movimientos, y a veces se abren verdaderos caminos nuevos antes del 10º movimiento. Como una ciudad, el ajedrez tiene sus avenidas principales y sus calles secundarias. Aún queda mucho campo para la originalidad en los caminos vírgenes, que también son los más arriesgados. ¿Qué escogeremos? ¿La seguridad de la calle mayor o la incertidumbre de los callejones? Una idea potente es como disponer de una nueva arma en el campo de batalla, o aparecer en el mercado con un nuevo producto. El factor sorpresa maximiza la ventaja competitiva. El arco inglés fue un arma admirada y temida en el siglo XV, comparable al revólver Colt y los rifles de repetición Winchester en el salvaje oeste. No todas las armas nuevas son tan temibles como aquellas, pero el miedo a lo desconocido es un arma en sí misma. Los cohetes V que los nazis usaron hacia el final de la guerra, sobre todo contra Inglaterra, eran menos efectivos que las bombas desde un punto de vista militar, pero causaban terror porque eran silenciosos y era imposible defenderse. El valor de la sorpresa en el tablero de ajedrez es fácilmente comparable a la del campo de batalla. El famoso estratega militar de la antigüedad china, Sun Tzu, subrayó constantemente la importancia del engaño y la sorpresa en el arte de la guerra. En el tablero de ajedrez hay poco margen para el engaño directo, aunque no debemos despreciar ciertas tácticas psicológicas. Digamos que hemos tenido una taimada ocurrencia sobre la defensa favorita de nuestro adversario. Seguimos jugando rápida y confiadamente para ganar tiempo, aunque quizá le hagamos sospechar que tenemos un as en la manga, o nos lo tomamos tranquilamente para no levantar sospechas. Y cuando llega el momento de jugar el nuevo movimiento, lo acompañamos con un gesto teatral para que sepa que ha caído en la trampa que le habíamos preparado. O jugamos después de fingir que pensamos un rato, para que no pueda estar seguro de si habíamos analizado la posición en casa. Es difícil descubrir la verdad, porque en el tablero hay demasiadas señales en juego para que un profesional los pueda detectar. Ante cualquier movimiento nuevo y potente, sospechará que estaba preparado, especialmente si ya hemos jugado en esa línea. Mi opinión sobre todo esto básicamente coincide con la de Bobby Fischer, cuando dijo, yo no creo en la psicología. Yo creo en los buenos movimientos. Nunca he sido partidario de esconder mis emociones frente al tablero. Si se me ocurría una novedad interesante, no me importaba que mi rival lo supiera. Si era un movimiento bueno, el saberlo no podía ayudarle.